¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué los jueces visten túnicas negras? ¿O por qué el tiempo parece haberse convertido en el amo invisible de nuestras vidas modernas? ¿Y si todo esto, estos símbolos, estos rituales cotidianos, no fueran al azar? ¿Y si tuvieran su origen en un culto ancestral, en una fuerza antigua que sigue susurrando desde las sombras? Detrás de los velos del poder, del control y del temor, hay un nombre que se ha repetido en voz baja a lo largo de los siglos: Saturno. No se trata solo de un planeta suspendido en la inmensidad del cosmos. Saturno fue un dios. Fue temido, reverenciado, ocultamente adorado por civilizaciones que sabían leer más allá del velo. Y tal vez, solo tal vez, su influencia aún nos alcanza. En lo espiritual, en lo psicológico, en lo social. Si eres un alma en búsqueda, esta verdad no puede ser pasada por alto. Saturno siempre ha sido mucho más que un astro lejano. En la antigüedad, fue visto como un titán colosal, creador de estructuras y destructor de ilusiones. Para comprender cómo su culto aún respira entre nosotros, hay que regresar a sus formas más antiguas. Los romanos lo llamaron Saturno, los griegos Cronos. Dios del tiempo, de las cosechas, del ritmo inexorable de los ciclos. Pero no era una deidad que ofreciera dones sin precio. Todo lo que entregaba lo hacía con condiciones. Saturno gobernaba el límite, la frontera, el final inevitable de las cosas. Porque todo lo que nace debe, tarde o temprano, morir. Y Saturno es quien sostiene ese reloj invisible. El mito de Cronos devorando a sus propios hijos nos revela más que una historia cruel. Es un símbolo de una verdad profunda y aterradora. El tiempo lo consume todo. La vida, los sueños, las civilizaciones. Nada escapa al abrazo lento y certero del tiempo. Ese es el verdadero imperio de Saturno. Durante siglos, este arquetipo saturnino fue custodiado por escuelas de misterio y tradiciones esotéricas. Se decía que en la Edad de Oro, Saturno reinó sobre una humanidad en paz. Pero tras ser derrocado por Zeus o Júpiter, su figura quedó teñida de melancolía, exilio y castigo cósmico. Incluso hoy, la astrología lo vincula con el karma, la dificultad, y esas lecciones que solo aprendemos cuando el alma sangra. Pero aquí es donde el camino da un giro. En los círculos más ocultos, entre élites espirituales y guardianes de antiguos saberes, la adoración a Saturno nunca desapareció del todo. Solo cambió de forma. Se volvió secreta. ¿Y por qué rendir culto a una fuerza asociada con el sufrimiento, la limitación y la muerte simbólica? Porque Saturno también representa algo que los antiguos valoraban enormemente: el poder del orden, la estructura y el control. Ellos sabían que el caos es fértil, pero es el orden lo que sostiene un imperio. Por eso, quienes buscaban dominio sobre otros se alineaban con la energía saturnina. Y así, lo que fue un culto ritual se transformó en una influencia simbólica y silenciosa. Un culto que se esconde hoy en los gobiernos, las religiones, incluso en cómo medimos el tiempo. ¿Te has fijado? La semana termina en el sábado, el día de Saturno, el día del cierre, del descanso, del final. Solo entonces llega el domingo, el renacimiento bajo el sol, y este rastro nos conduce a uno de los símbolos más enigmáticos de esta tradición: el cubo negro, presente en templos, en arquitectura, en logotipos, en la cultura pop. Este cubo no es moderno, viene de lejos. Desde tiempos antiguos, Saturno fue asociado con una piedra negra, densa, inmóvil. El cubo es su reflejo geométrico, sólido, pesado, inquebrantable. Encierra, contiene, limita. Es materia pura, frontera del espíritu. Cuando el alma queda atrapada en ese cubo, ya no se expande, no sueña, no vuela, solo permanece,
como una chispa divina confinada en la prisión de la forma. Mira con atención, no de manera superficial, sino con los ojos del alma. El cubo negro está por todas partes. En la Meca, millones de musulmanes circundan la Kaaba, una estructura cúbica, negra y sagrada, en uno de los actos espirituales más profundos del Islam. Aunque su significado es inmenso y pertenece a otro linaje espiritual, la forma misma, el cubo, lleva consigo una energía arquetípica que resuena desde lo más antiguo. En el judaísmo, los tefilín, pequeñas cajas negras en forma de cubo, se atan con reverencia al cuerpo durante la oración, conectando mente y corazón con lo divino. En Occidente, el color negro marca el luto, el juicio, la autoridad. Los jueces visten de negro. Los birretes de graduación, cuadrados, cúbicos, simbolizan la entrada a una vida estructurada, una existencia regida por el deber y la disciplina. Incluso en lo cotidiano, en lo más mundano aparece los iconos cuadrados de tu teléfono, la geometría del control disfrazada de diseño funcional. Algunos pensadores esotéricos lo dicen sin rodeos. El cubo negro representa el dominio de Saturno sobre la materia. Sostienen que habitamos una matriz saturnina, una prisión energética construida con reglas, leyes, nombres, roles. Un laberinto cuidadosamente diseñado para que olvidemos quiénes somos en esencia. Literal o simbólico, este patrón no se puede ignorar. El cubo reaparece constantemente como un eco geométrico del orden, de la contención, del poder. Corporaciones, gobiernos, sistemas judiciales, ¿lo hacen conscientemente? Tal vez no siempre, pero la energía que canalizan es clara. Estructura, jerarquía, control. Cuando cruzas las puertas de una corte, con su diseño sobrio, cuadrado, y ves al juez en su toga negra, no solo estás entrando en una institución, estás cruzando un umbral hacia un santuario moderno del viejo dios del tiempo. Y cuando miras el reloj, sintiendo la presión de una fecha límite, ahí está él otra vez. Saturno, susurrando que cada segundo cuenta, que el tiempo no espera a nadie, que hay que cumplir, que hay que responder, que el ciclo debe continuar. Pero ¿por qué mantenernos alineados con esta frecuencia tan densa, tan fría, tan meticulosa? Porque Saturno, aunque rígido y severo, funciona. En un mundo obsesionado con el control, la eficiencia, la producción, Saturno ofrece un molde perfecto, un sistema que premia la obediencia y castiga la desviación. Ya no se le rinde culto con incienso ni sacrificios. Ahora opera en silencio, a través de los engranajes invisibles de nuestras rutinas, de nuestras leyes, de nuestras creencias. Interactuamos con él todos los días, sin saber que lo hacemos. La clave no es temerlo, la clave es reconocerlo, ver el patrón, despertar al símbolo, nombrar la energía. El cubo negro no es el enemigo, el tiempo no es un castigo. Pero si caminamos dormidos, sin conciencia, sin conexión, nos volvemos esclavos de aquello que no comprendemos. Para ser libres, realmente libres, el buscador debe mirar a Saturno a los ojos, no para destruirlo, sino para trascenderlo. Superar la forma sin negarla, reconocer la estructura, pero no quedar atrapado en ella. Muchos creen que hemos dejado atrás los mitos antiguos, que somos civilizados, racionales, modernos, y sin embargo, seguimos viviendo sobre los mismos símbolos. Saturno no se ha ido, solo se ha disfrazado. Ahora lo llamamos progreso. Pero los signos están ahí. Gobiernos que operan bajo códigos rígidos, tribunales que se asemejan a templos, jueces elevados en sus tronos, vestidos de negro, imponiendo la ley con un mazo que no golpea, sino que sentencia. Nada de eso es casual. Es Saturno. El sistema judicial es, en esencia, un altar del tiempo, del karma institucionalizado.
La toga representa luto, seriedad, autoridad. El juez, como Saturno, dicta el destino, marca el fin de algo, la consecuencia, el regreso del acto. Y si miramos hacia la economía, la presencia de Saturno se vuelve aún más densa. El tiempo es dinero. Cada minuto tiene precio. Cada jornada se mide, se cronometra, se cobra. La semana laboral misma vibra con su energía. Sábado, Saturn's Day. Tradicionalmente un día de reposo y recogimiento. Hoy, para muchos, es solo otro día atrapado en la rueda. Otro giro en la jaula del rendimiento. Las corporaciones modernas son templos vivientes del arquetipo saturnino. Todo en ellas vibra con jerarquía. Directores, gerentes, supervisores, cada uno ocupando su lugar en una pirámide de control. Uniformes, títulos, identificaciones. No son meros instrumentos prácticos. Son símbolos, rituales, marcadores de estatus que refuerzan límites invisibles entre lo que uno es y lo que puede ser. Aquí, los empleados no son individuos libres, sino engranajes, unidades de productividad. Firmaron contratos que los atan, viven bajo métricas que los miden, están siempre observados. Una obsesión por el rendimiento, por el resultado, por el orden. Aunque eso implique sepultar la creatividad o erosionar la dignidad humana. Esto también es Saturno. Ni siquiera la religión escapa a su sombra. Muchas de las instituciones que dicen guiar el alma terminan atándola. Son saturninas por naturaleza, jerárquicas, dogmáticas, estructuradas. Hablan de pecado, castigo, culpa. El juicio final se convierte en un eco del viejo dios del tiempo. El cielo y el infierno. ¿No son acaso versiones nuevas del premio y el castigo que Saturno siempre ha representado? Mientras que el despertar espiritual auténtico invita a la libertad, a la transformación, a la unión con lo divino, estas formas religiosas tienden a cultivar obediencia, miedo y sumisión. Saturno, en su aspecto distorsionado, se convierte en un falso dios. No uno que guía con luz, sino uno que exige genuflexión ante sus reglas. Y el sistema educativo sigue la misma partitura. Los niños se sientan en filas, vestidos igual, respondiendo a sistemas que valoran la obediencia sobre la imaginación. La creatividad, la chispa individual, se sacrifica en el altar del estándar. Y al final, como un rito de paso, se les coloca sobre la cabeza el símbolo definitivo. El birrete cuadrado, negro, el cubo de Saturno, el sello de entrada a la sociedad estructurada, la señal de que ahora estás listo para servir al tiempo. Incluso el entretenimiento, que parece ofrecernos un escape, suele repetir los mismos patrones. Pantallas negras como espejos, programación estructurada, narrativas repetidas, algoritmos que deciden qué ves, cuándo lo ves y qué debes sentir. Incluso el ocio está diseñado, dirigido, contenido. Saturno ya no se presenta como tirano. Ahora se disfraza de rutina, de estabilidad, de seguridad. Pero la prisión sigue allí, invisible, silenciosa, perfectamente diseñada. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, hay una verdad más profunda. Porque Saturno no es el enemigo, es el maestro, el gran iniciador. Para el alma dormida, Saturno es un carcelero, pero para quien comienza a despertar, es un mentor severo pero justo. En lo espiritual, Saturno representa la disciplina, la responsabilidad, la madurez, el karma. No permite atajos, no premia los disfraces. Su enseñanza es clara. Nadie evoluciona sin esfuerzo. En astrología, su retorno, que ocurre aproximadamente entre los 28 y 30 años, marca un umbral. De pronto, la vida ya no se siente como un juego. Las ilusiones se desmoronan, relaciones se rompen, identidades se quiebran, carreras colapsan. No es castigo, es revelación.
Saturno exige verdad, y todo lo que fue construido sobre la mentira no resistirá su mirada. Por eso no es un demonio, es un guardián, uno que protege las puertas hacia los reinos superiores de la conciencia. Pero nadie cruza sin antes haber sido probado. Y sus pruebas nunca son fáciles. Las verdaderas lecciones de Saturno no llegan con suavidad. Requieren que miremos de frente a nuestros miedos, que confrontemos los patrones que hemos repetido durante vidas y que asumamos, sin excusas, la total responsabilidad de nuestra existencia. Saturno es el gran destructor de ilusiones. No viene a complacernos, viene a despertarnos. Trae consigo el peso sagrado de la realidad, esa que desarma al ego y sacude al alma dormida. Pero cuando no lo entendemos, cuando lo resistimos, Saturno se transforma en sombra, se vuelve depresión, se manifiesta como miedo, estancamiento, culpa, síntomas del alma en conflicto con su maestro interior. Cuando sientes que el tiempo te aprieta, que la responsabilidad te aplasta, que la culpa te consume, eso también es Saturno. No castiga, habla, susurra desde el subconsciente. Muchos caminantes del espíritu buscan la luz, el amor, la expansión, pero evitan el viaje oscuro que lleva hasta allí. Y Saturno no se salta etapas. Exige que crucemos primero la noche antes de merecer el amanecer. Por eso tantos se sienten espiritualmente paralizados, porque hemos sido educados para evitar el dolor, para silenciar el sufrimiento, para vivir anestesiados. Pero Saturno no permite fugas. Puede esperar años, vidas enteras, hasta que estemos listos para aprender. El crecimiento espiritual profundo no suele nacer en la comodidad, sino en el crisol, la pérdida, la enfermedad, el aislamiento, la traición. Son iniciaciones, son el cincel que rompe lo falso, el fuego que prepara al alma para su siguiente forma. Trabajar con Saturno no significa rendirse al castigo, significa abrazar la disciplina no como opresión, sino como vía hacia la libertad. La estructura, cuando nace del alma y no del miedo, se convierte en algo sagrado. Los límites, cuando son conscientes, protegen lo valioso. El tiempo, cuando se honra, se convierte en un cáliz de creación, no en una cadena de destrucción. Saturno nos enseña a decir no, a marcar la línea, a elegir lo que nutre al espíritu, aunque duela, a dejar lo que drena, aunque nos duela dejarlo. Porque al final, Saturno no ofrece gratificaciones vacías, ofrece maestría y no la entrega con facilidad. Hay que merecerla, pero una vez ganada, no se pierde. Lo que Saturno te da no puede ser arrebatado. Para el buscador verdadero, entender a Saturno no es una cuestión de huir de su influencia, es una cuestión de transmutarla, de convertir el plomo en oro, de convertir la limitación en fortaleza, el karma en sabiduría, el dolor en claridad. Saturno no ha venido a quebrar tu espíritu, ha venido a forjarlo. El sendero del alma no es una línea recta hacia la dicha, es una espiral. Serpentea a través del desierto de la duda, las tormentas del sufrimiento, las noches largas del silencio absoluto. Y en algún punto del viaje, inevitablemente te encuentras con él, no como un planeta, no como un mito, sino como una fuerza real, viva, dentro de tu psique, dentro de tu alma. Y ese es el instante decisivo, cuando todas las máscaras se caen, cuando ya no puedes mentirte, cuando ves la vida desnuda, cruda, sin adornos. Pero justo allí, en esa oscuridad radical, nace la semilla de la verdadera libertad. Trascender la matriz saturnina no es huir del sistema, no es destruir la forma, es ver a través de ella, es reconocer que escuelas, gobiernos, calendarios, economías, no son por sí mismos enemigos.
Son expresiones externas de una fuerza interna, el deseo ancestral de orden, forma, contención. El problema no es la estructura. El problema es cuando olvidamos que la estructura está al servicio del alma, y no el alma al servicio de la estructura. En el núcleo de la enseñanza de Saturno está la autoridad interior. Mientras sigas buscando aprobación afuera, ya sea social, religiosa o financiera, seguirás prisionero. Serás una pieza dentro de una maquinaria que no diseñaste. Un ser que alquila su tiempo en un calendario ajeno. Pero cuando tomas responsabilidad por tu mundo interno, por tus pensamientos, tus heridas, tus elecciones, todo comienza a cambiar. Dejas de ser prisionero, te conviertes en aprendiz. Y es ahí donde la verdadera alquimia comienza. Porque Saturno no es solo el dios del límite. Saturno no es solo el dios de los límites. Es también el guardián de la maestría, el portador de una sabiduría que no se hereda, sino que se gana con esfuerzo, con cada caída, cada renuncia, cada noche en silencio. Muchos de los grandes espíritus que han iluminado al mundo, sabios, místicos, pensadores, científicos, han caminado por largos desiertos de aislamiento, rechazados, ridiculizados, olvidados. No eran castigos, eran iniciaciones, porque es en la quietud, en la lentitud, en la soledad, donde Saturno realiza su obra más profunda. Te obliga a quedarte contigo mismo, a escuchar, sin distracciones, el tic-tac del tiempo dentro de tu pecho, a sentir el peso de todo lo que no has querido mirar, a enfrentar ese karma que has cargado, quizás por vidas enteras. Y cuando ya no luchas contra ello, cuando te entregas con humildad al proceso, es entonces cuando comienzas a despertar. El cubo negro, ese símbolo que una vez pareció cárcel, se revela como lo que realmente es, un templo. Cada una de sus 6 caras representa un aspecto esencial del ser: disciplina, paciencia, humildad, resiliencia, responsabilidad, claridad. Dones que no se compran, se forjan. Solo viviendo dentro del cubo, solo habitándolo con conciencia, puedes finalmente elevarte por encima de él. Aquí se revela la paradoja sagrada de la libertad espiritual. No trasciendes la forma escapando de ella, la trasciendes encarnándola completamente. Dejas de temerle al tiempo y entonces te liberas de él. Dejas de huir del karma y entonces lo dominas. Dejas de pedir permiso y entonces te conviertes en soberano de tu mundo interior. Esto lo sabían los antiguos místicos. Por eso no temían a Saturno. Lo respetaban. Vivían en sincronía con sus ritmos. Veían al tiempo no como un verdugo, sino como un maestro. Y utilizaban su energía no para erigir imperios exteriores, sino para construir templos internos. Trascender la matriz saturnina es cambiar radicalmente tu relación con la realidad. Es ver las leyes como herramientas, no como grilletes. Es diseñar rutinas que te fortalezcan, no que te limiten. Es vivir como un creador consciente, no como una víctima del caos. Saturno no desaparece, pero se transforma. Se vuelve tu arquitecto interior, ayudándote a esculpir un camino con propósito en medio del ruido del mundo. Sí, habrá obstáculos. Sí, las responsabilidades seguirán existiendo. Pero ya no serán tus cadenas, serán tus herramientas. Y tú ya no actuarás desde la compulsión, sino desde la claridad. Ya no vivirás desde el miedo, sino desde la alineación. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Comprendes, por fin, que Saturno nunca fue el enemigo. Fue la prueba, fue el espejo, fue el umbral. Y una vez que lo cruzas, ya no estás gobernado por él. Estás guiado por tu yo superior, esa parte eterna de ti que no puede ser contenida, ni medida, ni controlada. Así que si ahora mismo estás atravesando tu propia fase saturnina, si la vida se siente pesada, lenta, asfixiante,
Recuerda esto, no es el final, es el comienzo. Estás cruzando el umbral, estás siendo refinado, no castigado. Se te está pidiendo que sueltes lo que no es real, para que puedas construir lo que sí lo es. Y cuando salgas del otro lado, no solo serás libre, serás íntegro, porque Saturno enseña esta gran verdad, que el alma debe ganarse sus alas, no con sueños vacíos, sino con coraje, con presencia, con una transformación profundamente consciente. Y cuando esa lección se integra, la matriz se disuelve, el cubo se abre, y la luz que llevas dentro, por fin, comienza a brillar.